Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nicolás, a.k.a. Filósofo, y hoy vamos a hablar de la otra cara, la cara detrás del sistema educativo. Bueno, antes que nada comenzar diciendo que no debe haber alumno, no debe haber docente, no debe haber probablemente actor de este sistema que no reniegue del mismo y que no entienda que está mal y que algo hay que hacer al respecto. Por eso me parece que es importante partir desde el principio, desde su definición. Sistema. Acá está. Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el comportamiento de un grupo. We don't need no education. Partiendo de la definición de que justamente la educación, algo que tiene que ver con el individuo, con cada uno de esos niños que están ingresando de alguna manera a la escuela para incorporar conocimientos, pero también para desarrollar sus propias capacidades, si nosotros entendemos que los estamos ingresando en un sistema cuyo fin o definición es regular el comportamiento, a partir de ahí está absolutamente todo mal. Entonces, gente, hasta aquí ha llegado este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. No, claro, pero vamos a trabajar un poquito más el concepto y tratar de entenderlo. Así que lo que podemos decir al respecto es que uno de los primeros registros que hay de la educación, digamos de la necesidad de educación, se da justamente a partir de la conquista. La educación es una forma, de alguna manera, que implementaban, por ejemplo, las misiones jesuíticas, los jesuitas, cuando llegaron a América y de alguna manera cuando llegaban a las tribus intentaban sustituir, por así decirlo, el antiguo sistema operativo que tenían esas tribus de creencias, ese sistema complejo, si se quiere, sustituirlo por su sistema operativo, por una versión actualizada, si se quiere, donde había un solo Dios y donde se empezaba a ver el mundo de otra manera. A eso se le llamó civilizar, de alguna manera, que no era más que sustituir los conocimientos y la cosmovisión que ya existía con una nueva visión del mundo. De esa manera se lograba justamente regular, controlar y tener una sociedad mucho más homogénea. De esa manera lograban que toda la sociedad obedeciera un sistema justamente complejo de ideales, de ideas, de principios, de valores, para que justamente sea mucho más fácil de convivir, mucho más fácil de manipular. Con el paso del tiempo, este método, de alguna manera, se fue convirtiendo y se fue actualizando. Luego llega, por ejemplo, la revolución industrial, donde de alguna manera este nuevo paradigma empezó a requerir de mucha más mano de obra, con lo cual la gente del campo, la gente que estaba en los alrededores, inclusive los más jóvenes y los niños, tenían que pasar por este proceso de enseñanza para estar preparados para luego ingresar a trabajar en las fábricas. De esa manera se les enseñaba justamente a desprenderse de esas conductas que tenían que ver con la libertad del campo, con el trabajo en la tierra, y se les empezaba a incorporar una noción básica que era la de disciplina, disciplinar. Era justamente esto de la postura, del silencio, de la obediencia, de la sumisión, que era mucho más necesario en un formato mucho más urbano de fábricas que el antiguo conocimiento que tenían del campo. Bueno, ¿y por qué se da en los niños? Bueno, justamente porque es cuando son mucho más influenciables, cuando el cerebro de alguna manera está mucho más permeable a incorporar
conocimientos, está más ávido de información y por supuesto porque no tiene la fuerza física de alguna manera para poder contrarrestar esa violencia simbólica, ¿no? Muchas veces metafórica, que implica introducir una serie de conocimientos, una serie de normas dentro de la cabeza de la otra persona. Entonces, entre la vulnerabilidad propia de la edad y esta avidez de conocimiento, el niño, de alguna manera, es terreno fértil para incorporar este sistema, este marco de conocimientos que sirven para contener de alguna manera la individualidad. La cosa comienza a ponerse complicada cuando el sistema educativo se presenta como obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el Estado, en algún momento de la vida de nuestros hijos, ¿no? Hay un conflicto de propiedad entre el individuo y el Estado, de quién son los niños. Cuando llega cierta edad, en este caso, en el caso de Argentina, es, si mal no recuerdo, a los 3 ahora, el Estado le dice a los padres, bueno, usted ya no tiene más el monopolio de la educación de su hijo. A partir de ahora, su hijo obligatoriamente tiene que asistir, le guste o no le guste, y tiene que introducirlo al sistema educativo, sea público o sea privado. Ahí comienza el primer conflicto, porque es por la fuerza. Otro de los conflictos tiene que ver con que el padre del niño no tiene la posibilidad de intervenir como así lo tiene, por ejemplo, en el sistema democrático, donde de alguna manera todos tenemos la posibilidad cada determinada cantidad de tiempo de poder votar nuestros representantes. Esto no sucede en el sistema educativo. El sistema educativo, como su definición lo indica, es un sistema que está compuesto por diferentes engranajes. Los más tradicionales que nosotros conocemos, bueno, obviamente son los profesores, todo lo que es el personal propiamente de la escuela, que es con quien nosotros estamos en contacto, pero a medida que uno va subiendo la línea jerárquica, si se quiere, nunca llega a quiénes son en definitiva los que determinan cuáles son los contenidos y cuál es la forma. Los padres no tienen la posibilidad de producir cambios en este sistema. Este sistema se nos da de facto. Otra de las particularidades es que el sistema educativo, tanto el primitivo como el actual, no se enfocan en sacar las mejores capacidades o en interpretar las mejores capacidades de cada uno de esos individuos, sino que la lógica que ejecutan es la de memorizar los conocimientos y repetir, como una suerte de programación, si se quiere, más que de educación. El hecho de que la ciudadanía no tenga posibilidad de tener injerencia en la selección de los contenidos y en la forma, y además el hecho de que tantos años después sigamos manteniendo un sistema educativo que se basa en la memorización, ¿no? Y en la estandarización de los contenidos y no en la potenciación de cada uno de los individuos y de sus capacidades, lleva a pensar que de alguna manera podría haber un interés, un objetivo justamente de disciplinamiento, de que el sistema educativo en realidad podría tener el objetivo original, el objetivo que tenía en la época de los jesuitas, que era la hacer homogéneo a la sociedad. El hecho de que aflore el pensamiento crítico y aflore cada una de las capacidades individuales hacen en teoría una sociedad mucho más caótica, mucho más difícil de controlar. En cambio, si todos
van al baño a la misma vez, si todos van al recreo y disfrutan a la misma vez, si todos hacen silencio cuando una persona habla, es todo mucho más controlable. Otro de los puntos reprochables del sistema educativo es la cuestión de las calificaciones, esto de medir el conocimiento de un individuo de acuerdo a un sistema numérico, que a su vez es subjetivo y que además está condicionado. ¿Por qué? Porque está condicionado también por la cuestión del contexto, porque que una persona en un determinado momento y lugar sometido bajo una presión que es la del examen, puede quizá no rendir de la misma manera en la que rendiría si el examen se diera en otro contexto. Además, las calificaciones también, al ser subjetivas del docente, también depende de cómo el docente interpreta la materia y cuánta información tenga el docente. Entonces, puede también, o de la simpatía o de la empatía que pueda llegar a tener el docente con determinado alumno. Entonces, esto puede llegar a generar también una cuestión de favoritismo. Ahora, ¿cuánto importa si un alumno comprendió un 6, comprendió un 7 o comprendió un 9 determinado conocimiento? ¿Cuál es esa frontera? Es imposible de cuantificar algo que tiene que ver con un proceso como el aprendizaje. La cuantificación viene de alguna manera de la mano de la burocratización de la educación. Entonces, ahí es donde se evidencia que el fin no es que el alumno adquiera conocimientos y desarrolle sus potencialidades, sino que el fin de las calificaciones es el de un control de calidad, es el de obtener un número interno de evolución de cada uno de esos productos dentro de la línea de producción en la que se convierte la escuela. La calificación se transforma en algo cuantificable, en algo que se puede burocratizar, que se puede trasladar a una planilla para llevar el control de cada uno de los productos que están pasando por esa fábrica de ciudadanos. Esto se pone cada vez mejor. Así que si te gusta este video, si te gusta este tipo de contenidos, dale like, dale click a la campanita, deja un comentario y seguime para la segunda parte de la historia detrás del sistema educativo. Hey! Teachers! Lift it salon! All in our sister, I know they break the wall.